Hola, el día de hoy veremos estados hipertensivos del embarazo. Los estados hipertensivos del embarazo engloban todos los espectros en los cuales se encuentra una gestante con presión arterial elevada. Eso quiere decir que nos muestran valores de presión sistólica mayores o iguales a 140 y diastólicas mayores o iguales a 90, tomadas en dos oportunidades con un espacio aproximado de 4 horas. Para hablar de los estados hipertensivos del embarazo debemos de saber que se denominan en 4 espectros. El primer espectro sería la hipertensión crónica, el segundo la hipertensión gestacional, el tercero el estado de preeclampsia que nos podría conllevar una eclampsia y el cuarto es una mezcla de dos de las anteriores en la cual se habla de una hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada. Ahora, ¿cómo podemos diferenciar estos estadios? Pues vamos a verlo de la siguiente forma. Lo más importante es saber el momento en el cual se llega a establecer esta presión elevada, es decir, en qué momento de la gestación llegamos a encontrar estos valores. Si es que la presión elevada se encuentra previa a las 20 semanas de gestación, es decir, si la paciente antes de las 20 semanas ya se encontraba con valores elevados de presión arterial, o si es que estas presiones arteriales persisten posterior a 12 semanas del posparto, es decir, la mujer da a luz, y 12 semanas a las 14, a las 16, a las 20 continúa con presiones elevadas, estaríamos hablando de una hipertensión crónica, pues esta presión elevada ya era un antecedente de la paciente y no se desarrolló por los cambios que se produjeron durante el embarazo, no por la mala placentación y el cambio endotelial. Ahora, si es que esta presión elevada se llegara a ubicar luego de las 20 semanas, es decir, que antes de las 20 semanas las presiones eran normales, pero posterior a las 20 se incrementaron, y además de que esta presión elevada no perdura más allá de las 12 semanas, es decir, que antes de las 12 semanas posparto ya debería de disminuir la presión arterial, estaríamos hablando de alguno de estos dos espectros, ¿no? De la hipertensión gestacional o de la preeclampsia, eclampsia. Entonces, para diferenciar entre el 2 y el 3, tendríamos el siguiente parámetro, que es la proteinuria, ¿no? La proteinuria que puede ser evidenciada de tres formas, ¿no? A través de un conteo cuantitativo de la proteína que debería ser mayor a 300, a través de las tiras rápidas que debería de ser superior a 2 cruces, o también a través del índice de proteína creatinina en orina, que debería de ser mayor a 1. Ahora, una vez identificada esta proteinuria, tenemos que ver si es que presenta o no presenta. Si es que no se presenta esta proteinuria, estaríamos hablando de una hipertensión gestacional. Y si es que sí se presenta esta proteinuria, estaríamos hablando de un estado de preeclampsia. Ahora, sabiendo ya cómo diferenciar estos tres, podríamos definir la última, ¿no? Cuando hablamos del cuarto espectro, simplemente es una gestante que ya venía con el problema de una hipertensión crónica, es decir, que ya conllevaba presiones elevadas antes de las 20 semanas de gestación, ¿no? Para que tenga una hipertensión crónica, pero a su vez durante la gestación desarrolla preeclampsia, es decir, que le encontramos proteinuria pasadas las 20 semanas de gestación, ¿no? Este sería el contexto del cuarto espectro que hemos hablado. Ahora vamos a pasar a hablar de la que se considera más importante, que es la preeclampsia, por la mortalidad que conlleva, es la principal causa de mortalidad en gestantes en zona urbana. Ahora, para poderlas diferenciar tenemos que saber que existe una preeclampsia leve y una preeclampsia severa. Es esta, la preeclampsia severa, la que condiciona la mayoría de la mortalidad. Por eso es muy importante saber cuándo estamos hablando de una preeclampsia severa. Para eso tenemos detonantes clínicos, signos clínicos que nos van a hablar de una preeclampsia severa, y también laboratoriales. ¿Cuáles son estos criterios de severidad? Aquí tenemos la imagen de una gestante para memorizárnoslo de pies a cabeza y así, de cabeza hacia pies, y así sea mucho más fácil recordarlos. En primer lugar, tenemos a nivel de la cabeza que se caracteriza por una cefalea, ¿ok? La cefalea es un signo también premonitorio de la eclampsia. Y en esta eclampsia, que son generalmente convulsiones tónico-clónicas generalizadas, se va a llevar hacia una hemorragia intracraneal, que es la complicación que con mayor frecuencia se condice con la mortalidad. Luego tenemos a nivel de rostro los tinnitus, los escotomas
y otras clínicas oftalmológicas y otológicas. Descendemos un poco y vamos a nivel del pecho. Cuando hay esta disregulación a nivel del endotelio, se puede aumentar los poros endoteliales y a través de estos escapar fluido, lo que condiciona edemas. Cuando esto sucede a nivel pulmonar, podríamos condicionarnos un edema agudo de pulmón, que también es otro criterio de severidad para la preeclampsia. Luego bajamos a nivel del brazo, en el cual se pueden tomar muestras de sangre y signos vitales. Entonces vamos a tener la presión arterial y la plaquetopenia. Esta presión arterial debe de ser mayor de 160-110 y con esto ya estaríamos hablando de una preeclampsia severa. Estos signos podrían indicarnos preeclampsia severa incluso en ausencia de proteinuria, y la plaquetopenia por debajo de 100.000. Ahora bajamos a nivel del abdomen, en donde tenemos por la parte clínica el dolor abdominal, que podría ser tanto en epigastro como en hipocondrio derecho, y también estos de aquí nos conducen a daño hepático. La lesión clásica es una necrosis hepática, que luego podría conllevar a una ruptura hepática, o también al característico síndrome de HELLP, que lo vamos a ver más adelante. Y laboratorialmente podemos evidenciar el daño hepático como un TGO mayor a 70. Finalmente, en la parte inferior, en la zona geniturinaria, tenemos el valor de creatinina, que puede ser mayor a 1.1. Cualquiera de estos o también 2 veces el valor usual que presenta la paciente, ¿no? El límite superior del valor usual que se presenta. Cualquiera de estos signos que hemos mencionado podría indicarnos una preeclampsia severa, y son muy importantes y muy preguntados. Ahora, pasemos a hablar un poco del síndrome de HELLP, que también es bastante importante y preguntado. El síndrome de HELLP viene de sus propias siglas, ¿correcto? HELLP con doble L. La H, la E, doble L y P. Lo primero es que el síndrome de HELLP es un cuadro en el cual existe una hemólisis microangiopática, microvascular. Por lo tanto, la primera H vamos a juntarla con la segunda letra y tenemos H de hemólisis, ¿ok? Hemólisis microvascular, lo que se va a evidenciar laboratorialmente como una bilirrubina indirecta mayor a 1.1. Como siguiente, esta hemólisis se va a poder evidenciar en las muestras de sangre a través de los renuentes que quedan de los eritrocitos, que son llamados esquistocitos. Eso sería para la segunda letra. Para la tercera letra, recordemos que se presenta en contexto de un fallo hepático, por tanto vamos a tener de liver, de hígado, y evidenciado también a través de un TGO mayor a 70, que es también un criterio de severidad. Finalmente, L, la última L, vamos a darla para laboratorialmente hablar de LDH, que tiene que ser mayor o igual a 600. La última P la juntamos con la anterior letra, así como hicimos al inicio, de 2 en 2, y vamos a ponerlo plaquetas bajas, ¿no? Una plaquetopenia igual de 100.000, como habíamos hablado en el criterio anterior. Entonces dos de ellos se repiten y los otros 3 son agregados. Con estos 5 parámetros estaríamos hablando de criterios positivos para síndrome de HELLP, que también es muy preguntado. Finalmente vamos a pasar a hablar del tratamiento de la preeclampsia. Para el tratamiento primero tenemos que basarnos, dentro del tratamiento primero vamos a evaluar un poco la prevención, que es lo más importante, ¿no? En aquellas pacientes con factores de riesgo, ¿no? La prevención se utiliza en pacientes con factores de riesgo, que luego vamos a ver cuáles son los factores de riesgo. En estas pacientes lo que podemos hacer es administrar ácido acetilsalicílico, es decir, aspirina, de 80 a 100 miligramos día, desde las 20 semanas hasta las 34 semanas. También se puede hacer con suplemento de calcio, pero el ácido acetilsalicílico es el más utilizado. Luego, para pasar a ver el tratamiento, tenemos que ver en qué escenario nos encontramos. Si es que nos encontramos en una paciente con una preeclampsia leve, o estamos ante una paciente con una preeclampsia severa o con signos de severidad, que es lo que hemos estudiado anteriormente. Entonces, si es que nos encontramos en una preeclampsia leve, el punto de corte va a ser 37 semanas. Si es que esta gestación ya pasó las 37 semanas, vamos a finalizar la gestación por la mejor vía posible. En la mayoría de los casos es la vía vaginal, con inducción de parto, y en caso esté contraindicada, podríamos pasar a la cesárea. Y si en caso la gestación se encuentra en menos de 37 semanas, se indica un monitoreo estricto, ¿no? Cada 72 horas, con control de todos los valores y factores buscar factores de riesgo, otros factores de riesgo.
En caso de que nos encontremos dentro de una preeclampsia severa, el punto de corte pasa a ser 34. En ambas se va a llevar el mismo tratamiento, finalización de la gestación, además de la asociación de antihipertensivos siempre y cuando sea necesario, y también de sulfato de magnesio para la prevención o tratamiento de la eclampsia. Los antihipertensivos son necesarios siempre y cuando la presión arterial se encuentre más arriba de 160 sobre 110, ¿ok? El valor que habíamos estudiado anteriormente como criterio de severidad. En ese contexto se dan los antihipertensivos. Entonces, ¿cuál es la diferencia del punto de corte de 34 semanas? Es que cuando es menor de 34 semanas, podría ser necesario, solo si es que es posible, obviamente, si es que la paciente aún puede mantener su gestación durante 2 días, hacer los pulsos de maduración pulmonar, ¿correcto? Por 1 o 2 pulsos, no 1 día o 2 días, dependiendo de la condición en la cual se encuentre la paciente, pero solo si es que es posible, si es que la condición de la paciente lo permite. Si es que no se, independientemente de que se haya indicado no maduración, se finaliza la gestación igual por la mejor vía posible, como anteriormente habíamos mencionado. Ahora, vamos a pasar a ver los antihipertensivos, el sulfato de magnesio y la maduración pulmonar, empezando por el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio se utiliza para el tratamiento y la prevención de la eclampsia. Vamos a ver primero. Para eso se utiliza la norma 4.1 y 6.2. Vamos a ver a qué me refiero. Para la prevención se utiliza el 4.1, perdón, aquí hay un error, es 4.1, ¿correcto? 4.1, en el cual se da 4 gramos de inicio en forma de ataque y luego se mantiene como dosis de mantenimiento 1 gramo por hora. Como ya se imaginarán, habíamos hablado 4.1, 6.2. Ya no en la prevención, sino en el tratamiento de la eclampsia se utilizan 6 gramos de ataque y dosis de mantenimiento 2 gramos cada hora. Luego pasaremos a hablar de los antihipertensivos. Dentro de los antihipertensivos tenemos los que están indicados y los que están contraindicados. Comencemos con los indicados. El antihipertensivo ideal es el labetalol. El labetalol, porque tiene una acción directa vasoextensora, ¿ok? Por lo tanto es el medicamento ideal, además es el que tiene menos efectos adversos. El más utilizado en los medios como Perú es metildópano, con dosis de 0.5 a 3 gramos día, dividido en 2 a 3 tomas. En caso de no poder controlarse, se puede adicionar o sustituir por nifedipino, obviamente esto ya con concordancia con cardiología. Se puede utilizar nifedipino o hidralacina. Como contraindicaciones, y que son medicamentos que nunca realmente nunca deberíamos de utilizar durante la gestación, tenemos los IECA, los SARA-2, nitroprusiato de sodio, atenolol como beta-block, ¿no? Estos principalmente por malformaciones, ¿no? Y finalmente vamos a pasar a hablar de la maduración pulmonar, que se puede hacer con betametasona o dexametasona. En betametasona utilizamos la mnemotecnia 1224 y en dexametasona 612, ¿no? B primero, luego sigue D en el alfabeto, entonces B 1224 y D 612, o sea 12 miligramos cada 24 horas, 2 pulsos, y 6 miligramos cada 12 horas también por 2 días, ¿ok? Finalmente vamos a pasar a ver en quiénes estaríamos atentos a buscar signos de preeclampsia, ¿no? En quienes debemos de hacer un mejor seguimiento, quienes están en mayor riesgo de padecer esta enfermedad. Así que analizaremos los factores de riesgo. Para esto debemos saber que el principal factor de riesgo para desarrollar preeclampsia es una preeclampsia previa, o sea que en cualquiera de los embarazos anteriores la mujer haya presentado ya preeclampsia. Este es el factor de riesgo más importante. Luego de ello tenemos factores de riesgo cardiovasculares que también son factores importantes, ¿no? Como son, por ejemplo, obesidad, diabetes mellitus, hipertensión, enfermedad renal crónica, ¿no? Luego de ello tenemos antecedentes obstétricos, ¿no? Como son la nuliparidad, los embarazos múltiples, las gestantes de edad avanzada o menores de edad. Tenemos el periodo antigenésico corto y la inseminación artificial, la fertilización in vitro. Y finalmente tenemos otros que son inmunológicos y otros, donde entra el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, el síndrome antifosfolipídico y la trombofilia. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias.